Muy buen día, espero que estén muy bien y que hayan avanzado con las tareas de la pauta de evaluación analítica, pauta de evaluación global, que miden una habilidad táctica o una habilidad expresiva. Y ahora, hoy día, vamos a ver el tema de cómo diseñar o qué aspectos hay que tener en cuenta para diseñar una rúbrica. ¿De acuerdo? Entonces, cuando tengamos la habilidad, la pauta de observación analítica, la pauta de observación global y la rúbrica, esas tres serán su segunda nota. ¿De acuerdo? Y a partir del lunes enseñaremos cómo se valida una pauta de evaluación o un instrumento de evaluación. Y la tercera nota será cuando ustedes hayan validado una de las tres. Ustedes eligen su pauta de observación analítica o la pauta de observación global o la rúbrica y evalúan, validan una de las tres. Entonces, hoy día vamos a abordar el tema de la rúbrica, ¿ya? Entonces, me permiten, voy a compartir pantalla con ustedes. Cuando hablamos de niveles que uno quiere que la persona adquiera, esto es a nivel cognitivo, naturalmente. A nivel motriz, ustedes seguramente tuvieron un curso que se llamaba Teoría de la Motricidad. ¿Lo Sí, tuvieron sí, ese en primer año. primer año, no es cierto? Que yo siempre he pensado que ese curso no es de primer año, sino que es un curso ya más avanzado. Pero bueno, así como existe una teoría de la motricidad, existe también una teoría del conocimiento, de lo cognitivo, donde se dice que el conocer es lo más elemental de todo, cuando yo conozco. Pero es un poco más complejo ya comprender una situación. Y luego aplicar algo es más complejo, analizar las condiciones, las situaciones es más complejo, sintetizar toda la información es más complejo, y la última y más compleja de todas es lo que estamos haciendo en este curso, evaluar. Porque para evaluar tenemos que tener la capacidad de conocer qué es lo que estamos evaluando. Por ejemplo, cuando hablamos en su primer informe, de índice de recuperación cardiorrespiratoria, tenemos que saber y comprender perfectamente qué es lo que estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo, cómo se hace ese test, cómo se aplica y después cómo se analizan los resultados, cómo se estudian esos resultados, cómo se elaboran, cómo se comparan, etcétera, para luego hacer una síntesis de todo lo que hemos hecho y luego cuando evaluamos decimos, esta persona finalmente tiene una recuperación cardiorrespiratoria normal o no está normal por tal y cual condición, o está sobre lo normal porque esta persona se ha recuperado, en fin, en alguna condición diferente al resto. Entonces, cuando hablamos de evaluación, es la conducta más compleja que tenemos respecto a todas las otras conductas que conocemos. Si esto no está claro, es muy difícil que podamos avanzar en una pauta de observación analítica o global, que se supone que vamos a diseñar instrumentos en un área donde ustedes deben ser
medianamente expertos, conocedores. Por ejemplo, Arturo trabajó en fútbol americano. Entonces yo doy por hecho de que él comprende, conoce y comprende súper bien para poder aplicar estos datos, el fútbol americano y su implicancia. ¿Ya? Alguien me envió, no recuerdo los nombres, me acuerdo el de Arturo porque era sui generis su trabajo sobre fútbol americano, en el cual yo soy absolutamente ignorante, pero alguien me mandó en ciclismo, de cómo adelantar. Entonces se supone que esa persona es capaz de aplicar todo esto para poder llegar a evaluar si la situación en ciclismo es buena. Lo mismo en actividades de expresión, ¿ya? Lo mismo en actividades de deportes cuando hacían una defensa en handball. Se supone que ahí conocen perfectamente el handball, lo comprenden, pueden aplicar instrumentos, pueden analizar, sintetizar y pueden decir entonces, si el equipo está haciendo esto, yo puedo sugerir cómo corregir lo que está haciendo el equipo para que lo haga mejor, para que llegue a un óptimo. He ahí entonces algunas cuestiones que son muy importantes desde la teoría para alcanzar el conocimiento necesario. Así que, dicho esto, siempre en evaluación usted tiene que trabajar, trabajar en áreas que usted conoce, comprende bien, que domina bien. Y ese dominio probablemente se lo da su experiencia personal, por sus hobbies, por su trabajo o actividades habituales y su formación profesional que le está dando ese conocimiento. Entonces llegamos a un curso terminal que dice, bueno, ahora ya que sabemos todo estas materias, podemos entonces evaluarlas. Evaluarlas significa, primeramente, saber qué vamos a evaluar, cómo vamos a evaluar, el qué, el cómo, el cuándo vamos a evaluar, porque no es lo mismo medir, por ejemplo, ahora en pandemia, que medir en condiciones absolutamente normales. ¿Ya? ¿Quién va a evaluar? El evaluador tiene que ser una persona experto. El que mida tiene que estar entrenado para medir. Ya no cualquiera persona va a medir antropometría, tiene que estar entrenado para medir. Entonces, tenemos el qué vamos a medir, cómo vamos a medir, cuándo vamos a medir, quién va a medir. Esas cuestiones tienen que estar absolutamente zanjadas cuando llegamos a esta etapa ya de poder diseñar una rúbrica. Entonces, veamos algunos componentes que debe contener una rúbrica. Vamos a agrandar un poquito aquí. Entonces, aquí, para diseñar una rúbrica, yo tengo que poner cuál es la competencia que quiero que logre la persona o saber en qué nivel de competencia está esa persona. Y yo aquí la explico. Este es un curso para ver cómo una persona puede trabajar modelando bases de datos. ¿Ya? Modelar significa que es darle forma. ¿Ya? Modelar significa que estamos diseñando una base de datos. ¿Ya? Entonces, supongamos que estamos en un curso de manejo de Excel. Entonces, yo quiero entonces medir si ustedes han aprendido cómo modelar bases de datos. Y lo expreso. Diseña la resolución de problema, el problema que le asigna el profesor, de forma sistémica para lograr una apropiación del conocimiento en el modelamiento de bases de datos
a través de herramientas y metodologías insertas en el proyecto ético de vida. Entonces, esta es una competencia que se da en el continuum de su formación profesional para poder determinar cómo está usando esta herramienta y si es capaz de utilizarla, por ejemplo, con los datos que hemos hecho en el curso de evaluación. Entonces, ¿cuál es el resultado de aprendizaje que vamos a ver? Modela problemas con creatividad y ética acorde a las necesidades del contexto. Entonces, sabiendo que existe un continuo, el continuo primero es lo preformal. Preformal es cuando uno está aprendiendo y a lo más logra copiar torpemente lo que nos ha entregado el profesor. ¿Se acuerdan las primeras pautas de evaluación analítica que entregaron ustedes? Muy bien, venían en esa etapa preformal. Estaban copiando, adulterando, modificando alguna cosa. Adulterando no es una palabra feliz, pero estaban modificando alguna cosa de las mismas pautas que yo le había enviado. Esto es preformal. Todavía estamos en una etapa recién, poco clara, ya estamos recién avanzando. Pero después pasamos a otra etapa, que es la etapa receptiva, es decir, donde ustedes ya identificaban claramente las dimensiones de lo que querían medir y los indicadores, y le asignaban valor. Pero aquí todavía en esta etapa, algunos le asignaban valor 0, en fin, ¿te fijas? Pero ya habíamos avanzado. Por lo tanto, si tuviéramos que, por ejemplo, transferirlo a nota, esto es como un 3, y aquí ya estamos en la etapa 4. De la nota 4. Y después pasamos a una etapa resolutiva. Resolutiva significa que ya estamos en condiciones de resolver un problemita súper sencillo. ¿Ya? Muy sencillo y lo hemos resuelto. Y aquí lo primero que hicieron ustedes es resolver primariamente la pauta de observación analítica, que les resultó al final que ya podían incorporar algún problema propio, como por ejemplo la pauta de observación de una habilidad expresiva o de una habilidad en competencia de bicicleta o una habilidad en competencia o en entrenamiento de un pase en fútbol americano o de una defensa en handball o balonmano. Entonces ahí hay que poner el contexto, si esto va a ser en competencia o en entrenamiento. Pero aquí ya están haciéndolo. Y luego cuando ya están entrando en la etapa autónoma, ustedes se acuerdan que ya comenzaron a diseñar y me decía Bastián, oye, sí, la pauta de observación global todavía me falta y se da cuenta, pero ya está en una etapa autónoma donde es capaz de darse cuenta de que todavía tiene problemas por resolver en esa pauta autónoma. Y ya cuando estamos a nivel estratégico es porque somos capaces de diseñar muchas pautas, diferentes problemas, porque sabemos resolver una competencia y sabemos resolver el resultado de aprendizaje, lo que queremos. Entonces, si ustedes se fijan, las personas que están aprendiendo, pero que están iniciándose en el aprendizaje, estamos en esta etapa preformal, donde hacemos una copia, le copiamos un poco al profe, modificamos lo que tiene, pero después nos vamos dando cuenta que podemos hacer mucho más incorporaciones, podemos hacer muchas más asociaciones, podemos hacer muchas mejores interpretaciones, podemos hacer muchas mejores síntesis de lo que estamos haciendo y podemos ir avanzando hacia resolutivo. Autónomo, como la palabra lo dice, ya autónomo es que estamos en condiciones de desarrollarlo, y estratégico es que ya estamos a nivel de experto.
Estas etapas deben estar conformadas en lo que se llama una rúbrica. Entonces, veamos un ejemplo práctico de rúbrica. Veamos acá. Vamos a revisar esta. Esta. ¿Cuál es el resultado de aprendizaje que me interesa? Que la persona que está dirigiendo la formación deportiva, el entrenador o el profesor, sea capaz de que identifican los intereses y necesidades de los alumnos o deportistas para aplicar distintas estrategias de acción de acuerdo a cada situación. Intereses y necesidades. Por ejemplo, a una persona le puede interesar una cosa. Por ejemplo, a mí me interesa la vida en contacto con la naturaleza, pero mis necesidades tienen que resolver problemas de el cuidado de mi salud. ¿Te fijas? No siempre los intereses van por el lado de las necesidades. Entonces, a veces sí coinciden, pero la mayoría de las veces no coinciden los intereses y necesidades de las personas. Entonces, en estos deportistas que estamos formando, ¿cuáles son sus intereses? Ahora, a nivel deportivo o a nivel de la clase, ¿cuáles son sus necesidades? Y esas son las que estamos tratando de resolver aquí. Entonces, aquí estamos intentando que el entrenador, que el profesor, que el tecnólogo sea capaz de generar informes escritos de encuestas o entrevistas para detectar los intereses de los estudiantes. ¿Ah? Me voy a ir por los intereses primero. ¿Ah? Eso es la evidencia. Entonces, ¿cómo sería lo preformal? Que es capaz de identificar intereses, pero no propone estrategias de acción. Porque aquí hay que aplicar estrategias de acción. Cuando ya estamos en este nivel, identifica intereses y necesidades, pero parcialmente propone acciones para atender esas necesidades y esos intereses. Cuando pasamos al nivel superior, propone una estrategia de acción apoyada en las necesidades e intereses de los alumnos. Solo una. Autónomo propone 2 o más estrategias. Y cuando ya estamos a nivel experto, aplica y ajusta las estrategias de acción interesadas, orientadas, perdón, a lo que el alumno necesita. Aquí hace una gama y ahí uno va eligiendo, pero ya cuando está a nivel estratégico, hace lo que la persona necesita. Entonces, la pauta de observación que hicieron ustedes, tanto analítica como global, vamos a determinar, ustedes habían puesto objetivo y tarea. Ahora deben poner cuál es el resultado de aprendizaje y cuál sería la evidencia. Entonces, vamos a avanzar inmediatamente. Javier Ignacio, ¿en qué hiciste tu pauta de observación analítica y global? Una la hice de o sea, el gesto técnico de una sentadilla, de un squat. Ya, pero esa es
técnica y lo que estamos viendo ahora es táctico. Ah, chuta. ¿Y la otra en Yo qué la quiero. hiciste? No, ya he hecho eso nomás, profe, por temas de trabajo. Ya, eso es técnico, tienes que trabajar en algo táctico. Más táctico. Sí, porque eso es Vale. técnico puro. Ah, ya, vale, vale. ¿Ya? Arturo, ¿en qué hiciste tu pauta de observación analítica y global? De una jugada, el inicio de una jugada del fútbol americano. Perfecto. Entonces, ¿en qué contexto sería esto? ¿En entrenamiento o en partido? Esto sería en un entrenamiento. Ya, entonces ahí tenemos el contexto. En un entrenamiento, ¿qué jugadores de qué tipo son? El rango etario dice. ¿Que son expertos, son aprendices, son jugadores jóvenes? Ya tienen experiencia, o sea, son como nivel amateur. Ya, perfecto, son de nivel amateur, pero que saben jugar. Ahí tú Sí, tienes que diseñar el contexto. ya. Perfecto. Entonces, ¿cuál sería el resultado de aprendizaje? Eh, Sería no sé si resolutivo. No, espérate, aquí nos vamos a ir a otra parte. Que los alumnos sean capaces de analizar lo que está ocurriendo en el ataque, Sí, que sean capaces de analizar y ejecutar un sí, pase, po. analizar y ejecutar, analizar la situación de juego y ejecutar un pase. ¿Se va comprendiendo la idea? Sí, Ejecutar un pase a un compañero que está en tal situación X, bla, 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 bla. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál sería la evidencia? La evidencia sería que ejecuta un pase al jugador que está mejor ubicado en posición de ataque, en fin. Ahí tienes que decir cuál es la evidencia de lo que quieres lograr. ¿Se entiende la tarea? ya sería como que complete la jugada, sería la, la evidencia. Exactamente. Entonces, ahora necesito que trabajes en esta primera columna solamente para saber cuál es el Ya. resultado de lo que tú pretendes en esa jugada, en ese objetivo y cuál es la evidencia, dónde se va a evidenciar. ¿Ya? Veamos otro ejemplo. Bastián Aranguis, Dígame, profe, ¿qué hiciste tu tarea? del momento defensivo en el handball. Perfecto. Entonces, ¿cuál sería el resultado de aprendizaje? Em, en cuanto a o sea, los intereses y las No, necesidades. no, 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 no. Olvídate este es solo un ejemplo. Pero en Ah, tu ya. caso, en el handball, en esa situación, ¿cuál sería el resultado de aprendizaje? Ah, el que pudieran comprender la situación al momento de defender. Entonces, comprende y ejecuta, Ejecuta eso. comprende y ejecuta en conjunto con los demás compañeros una defensa, bla, 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 bla. Ya. ¿Vamos? ¿Y cuál sería la evidencia? Mm, Evidencia, o sea, no entendí lo de la La evidencia evidencia es cuando lo se que lo tú vas a explicó. ver para que eso ocurra. Saber qué ocurre. Ah, los jugadores aplican eh, Entonces, lo- aplican los conocimientos del más momento que eso, defensivo del handball.
más que eso, se desplazan orientados, te fijas, y coordinados en relación al ataque. Ya en evidencia hay como que especificarlo más. Eso es, pues. En lo que tú vas a ver, se desplaza en conjunto con sus compañeros de manera coordinada, pero orientado a cómo viene el ataque. Esa es la evidencia. Te fijas, eso es lo que tú vas a observar. Entonces, en eso quiero que trabajes hoy día. Ya. Redactándolo bien. Bastián Contreras, Profe, aquí ¿cuál es está. tu pauta de observación analítica y global? No, me equivoqué. Hice un gesto técnico. En Ya. vez de una... Había hecho el swing del golf. Perfecto. Listo. A corregir inmediatamente porque esto tiene que quedar listo el lunes. ¿Ya? Entonces, tenía por aquí a la Giselle. ¿Cuál es su pauta de observación analítica y global? Profe, creo que la mía igual, yo igual me equivoqué porque lo hice con... No te escucho, Giselle. Creo que también me equivoqué porque lo hice con... De acuerdo a un ejercicio. Perfecto. Ya, a corregir. El lunes tiene que estar listo eso para que podamos avanzar. Valentina. Ya. Valentina. Profe, yo igual me equivoqué, lo había hecho también del ejercicio, pero lo puedo hacer con técnica de carreras y en atletismo. No, estamos en habilidad táctica. Ya. ¿Por qué no técnico? Porque lo técnico ya está descrito, está hecho. Ya. No podríamos incorporar nada a la carrera atlética porque ya está súper descrita en toda la literatura, de todos los libros. Por eso estamos haciendo un trabajo de la habilidad táctica o expresiva. ¿Ya? Michelle, cuéntame, ¿en qué trabajaste tú? En básquetbol, pero usted me dijo que la analítica estaba bien y que la global tenía que hacerla del mismo deporte. No sé si se acuerda, pero la hice Sí. de otro. Perfecto. Entonces, la analítica, ¿qué decía? Oh, profe, no me acuerdo qué decía la mía que había puesto. Tendría que prender el computador Ya pues, porque la tengo ahí, si no me acuerdo. ya ¿Qué había préndalo, puesto? para que Espérame. cuente. Entonces, porque es súper importante en una rúbrica que esté expresado el resultado de aprendizaje o la competencia. Esto es lo que se llama una competencia, aprendizaje por competencia. Hay que ver si la persona es capaz de ejecutar lo que dice que es capaz de ejecutar, lo que se propone. ¿Ya? Eso es una evidencia. Y cuando uno le pone el contexto, es lo que se llama una competencia. Competencias. Entonces, yo tengo entendido que el nuevo currículum que va a existir en la carrera de tecnología en deporte y recreación es un currículum por competencias. Quiere decir que ahí debe estar expresado claramente cuáles son estas evidencias y estas competencias expresadas claramente en cada uno de los programas. Por lo tanto, en cada una de las pruebas que a ustedes le hagan o a los que estudien a futuro esto, se les va a solicitar. Entonces, mientras Michelle busca, la tarea para el lunes es que lleguen ya con resultados de aprendizajes y la evidencia de la habilidad táctica o la habilidad expresiva. Y el lunes vamos a avanzar en esta parte, en lo preformal, receptivo, resolutivo, autónomo, estratégico, y vamos a avanzar en cómo se va a validar
la pauta de observación que usted elija, o la analítica, o la global, o la rúbrica. ¿Lo encontraste, Michelle? Pero, profe, ya aprendió mi PC. Ah, ya. Vamos bien ahí. A lo mejor, Pauta de observación analítica, acá a está. lo mejor voy más rápido yo que tú. Vamos a ver. Es que mi PC está lento. Es que hace frío, por eso en la mañana está todo lento. Ya, profe, pero yo tengo los comportamientos a observar, no tengo así como la evidencia. ¿Eso es? ¿Serían los comportamientos observables? Vamos a ver, vamos a ver. Basta. Ya le digo lo que puse en los comportamientos observables. Muéstrame el objetivo. Ah, ya, eso a mí me falta, no puse el objetivo, comencé al tiro con la tabla Ya, y puse los comportamientos observables y solamente la escala de apreciación al tiro. Me faltaría ahí los objetivos de, ¿cuál como de mi sería? tabla. Exacto, el objetivo y la tarea. ¿Cuál es el problema que diseñaste tú? ¿Qué dice? No, solamente hice en la evaluación de la expresión táctica puse básquetbol, solamente eso, no puse ningún comportamiento así como específico al tiro. Perfecto. Entonces ahora hay que poner el objetivo. ¿Cuál es el objetivo de esa pauta y cuál sería la tarea que debe ejecutar la persona que está ejecutando la tarea? ¿Qué tiene que hacer? Ya. Pero, por ejemplo, aquí que puse en los comportamientos observables, ¿esos vendrían siendo como las tareas? Esos son parte de la tarea, porque Ya. veamos el comportamiento observable. Dime, ¿cuáles son? Puse recepción de un pase, ¿Ya? después puse precisión de pases, puse gasto de energía en el juego y marca. Entonces, ¿qué es lo que están midiendo? Que él hace un pase. Espera, ay, ¿cuánto tengo? ¿Ya? Eso es lo que están midiendo, la ejecución de un pase. Lo recibe y sigue su juego, recepción. Sí, estoy viendo como la efectividad de la recepción del pase. Ah, de la recepción del pase. Sí. O de la... Ya, estás viendo cómo la persona recibe ese pase. Sí. Y cómo se ubica para recibir el pase. Precisión del... Sí. Perfecto. Entonces, ¿cuál sería el resultado de aprendizaje y la evidencia ahí? Primero que identifica los componentes del juego, ese jugador, a los rivales y a los compañeros, ¿ya? Allá. Comprende la jugada y es capaz de ubicarse para recibir un pase de manera libre. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. ¿Y la evidencia cuál sería? Si logró Recepciona un pase de manera libre, etcétera, etcétera, etcétera. En eso ahí vendrían los puntos, ¿no es cierto? Y ahí estaría tu competencia o resultado de aprendizaje y estaría la evidencia. La evidencia es qué debe hacer él. Lo que él debe hacer es recibir ese pase de manera libre y ubicarse en una situación de la cancha para que el compañero vea que está libre. Eso es lo que... Ya. Esa es la evidencia de un buen receptor de pases. ¿Profe? ¿Sí? Por ejemplo, yo lo hice en la global, lo hice como del básquetbol también, pero ahí me equivoqué, lo hice de una técnica. Ah, claro. Claro. Todo tiene que ser táctico. Sí. Entonces aquí tendría que hacer lo mismo, por ejemplo, en base a todo el juego para la global, como con lo mismo que tengo acá en la táctica, pero mejor especificado. Exactamente, exactamente. Ya. Y también ya entendí. con eso mismo vamos a avanzar en la rúbrica. Ya. Entonces, día lunes necesito que vengan las dos pautas de observación, analítica y global, muy bien diseñadas, compartan con sus compañeros
envíensela para que ellos le hagan sugerencias y correcciones. Y también en la rúbrica inmediatamente resuelto cuál es la evidencia y cuál sería la competencia o el resultado de aprendizaje que queremos. Y el lunes vamos a trabajar en lo preformal, receptivo, resolutivo, etc. ¿De acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Sin esas tareas no podemos seguir avanzando, porque yo puedo seguir hablando, pero lo importante es que ustedes aprendan y aprendan haciendo la tarea. Para el lunes, entonces, esta primera columna lista. ¿Ya? Así que revisen el video que se va a acabar en 15 segundos y nos vemos el lunes. ¿Les parece? Sí. Sí, profe. Ya. Sí, profe. Si hay alguien que se quiera comunicar conmigo, hágalo por correo sin ningún problema, cuando quiera y a la hora que quiera. ¿Bien? Muy bien, Javier Ignacio, Bastián Contreras, Valentina, Arturo, Michelle, Giselle, Bastián Aranguis. Cuídense mucho, no pasen frío, aliméntense bien, no duerman tanto. Ah, Y que duerman la hora suficiente también. Que duerman la hora suficiente, eso, suficiente.